Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Voy a leer en esta Biblia, es la Biblia Dios habla hoy. Dice el capítulo 4, versículo 11. Vamos todos, capítulo 4, versículo 11. Lo va a leer conmigo. Allí utiliza una palabra murmurar, en la versión que siempre utilizamos. Pero en esta versión, el 4:11 dice: hermanos, no hablen mal unos de los otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley. ¿Le están leyendo? Y la juzga. Y si juzgas a la ley, te hace juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Hasta ahí. ¿Lo leyó? Esta versión se llama Dios habla hoy. Es 4:11 de Santiago. Estamos estudiando la carta a Santiago. Ahora vamos a leerlo en la versión suya, en la versión que todos tenemos, en la versión Reina Valera. ¿Qué dice allí? Es lo mismo, solo que no dice hermanos. No habléis de los hermanos, como que dijimos allí. No hables mal de los hermanos, digo ahí donde leímos. En esta versión dice así el 4:11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ¿lo están leyendo? No eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Lo leímos? Muy bien. Vamos a orar y quiero compartirles los siguientes pensamientos. Dijimos que el tema es: no hablemos mal de la gente. ¿Cuál es el tema? No hablemos mal de la gente. Quiero insistir, ¿no? El tema no debemos olvidarlo. No hablemos mal de la gente. Esto no nos cae muy bien porque algunas veces nosotros acostumbramos como cultura, ya eso como que es cultural, que siempre estamos hablando mal de alguien. Siempre estamos diciendo algo de alguien. Y qué feo, ¿no? Pero eso tenemos que nosotros que quitar eso. Vamos a compartirle los siguientes pensamientos. ¿Por qué es posible que usted se pregunte y diga: pastor, ¿por qué eso de no hablar mal de la gente? Vamos a ver, primero, porque hablar mal de la gente, bueno, no es correcto, ¿verdad? Porque Cristo lo mandó, que no hablemos mal de la gente. Es un mandamiento de Jesús. Jesús lo mandó y ya lo vamos a ver, ¿no? Pero en segundo lugar, ¿por qué no hablar mal de la gente? Porque es pecado.
Porque es pecado y no somos jueces. Nadie es juez. Y en tercer lugar, ¿por qué no debemos hablar mal de la gente? Porque hay consecuencias de muerte. Este es lo grave, ¿no? Vamos a ver si se le quedó las 3 razones por qué no debemos hablar mal de la gente. 1, porque Cristo manda que no hablemos mal de las personas. 2, ¿por qué? Porque es pecado y no somos jueces. Y 3, ¿por qué? Porque hay consecuencias graves, consecuencias de muerte. Quiero que oremos. Diga: Padre nuestro, te suplicamos, mi Dios amado, mi Señor, que tu palabra venga a nuestro corazón. De tu corazón enséñanos. Enséñanos, te lo ruego, te lo pido, te lo suplico, Dios amado. O en el nombre de Jesús, pido que tu gracia y tu misericordia, Señor, nos instruyas. Tu palabra es vida, es verdad. Enséñanos. Abrimos el corazón para recibir de ti, Señor, tu palabra. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y decimos todos, amén. La palabra murmuración es hablar, pero no hablar bien, sino hablar mal contra alguien. Estoy murmurando, estoy hablando, estoy poniendo el dedo, estoy juzgando, me estoy expresando mal, estoy cuestionando, estoy, en fin, inconforme. Murmuración. Esta versión, Reina Valera, dice: no murmuren contra sus hermanos. Pero esta versión y otras más sencillas dice: no hablen mal de sus hermanos. Es interesante, ¿no? Si usted revisa despacito lo que está diciendo Santiago, y usted va desde el principio allá, porque esta carta que estamos estudiando es importante. Si usted leyó desde el principio, se acuerda que Santiago está interesado en que nosotros aprendamos a crecer espiritualmente. Y utiliza una palabra. Él dice ser perfectos. Pero la vez anterior les dije que es mejor traducirla como ser ¿qué? Maduros. Quiere decir que una persona que ha crecido espiritualmente es madura, no habla mal de la gente. Y toda palabra que viene a su boca la medita. Mire, este apóstol es cuidadoso. Utiliza una porción amplia cuando habla de la lengua. Y hoy que estaba viendo las consecuencias realmente de la murmuración o de hablar mal de la gente, realmente, hermanos amados, hubieron gente que murió envuelta en fuego por la lengua. Entonces, es delicado. Yo quiero que realmente lo tomemos en serio esto. Es cultura. Algunas veces siempre creemos que la mujer habla más que el hombre, y es probable. No importa si hable más, lo importante es qué dice. ¿Qué es lo que dice? Porque puede ser que hable más pero no ofende a nadie. Puede ser que el hombre hablemos menos, pero cuando habla la boca es para dañar, para ofender, para señalar, para volverse un juez. Entonces, la primera razón por la cual nosotros no tenemos que hablar mal de nadie, no prejuzgar a nadie, es porque Jesús lo trajo a cuenta, y Jesús usa la palabra juzgar. No juzgues. En otras palabras, no te vuelvas un juez, porque los únicos que tienen facultad para juzgar, ¿quiénes son? Los jueces. Son los jueces. Pero nosotros no somos jueces. Y Jesús fue bastante drástico. Quiero que lea conmigo algunas palabras que utiliza Jesús
con respecto a hablar, a prejuzgar, a murmurar contra alguien. Lea conmigo, por favor, ahí en Lucas capítulo 6, versículo 37 al 38. Lucas, evangelista Lucas 6. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Cuando lo tenga, lo leemos. Dice así el versículo 37. No juzguéis, dice Jesús. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Esta es una regla. Quiere decir que si nosotros movemos la lengua contra alguien y nos convertimos en jueces para hacer señalamientos y condenar a las personas, tenga la certeza que vamos a recibir nosotros también lo mismo. No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Ahora, esto lo dice Jesús en esos versículos, pero es bueno que agreguemos el versículo 41 y 42, ahí cerca. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Por qué hablas contra tu hermano? Es probable que aquí no estás refiriéndose a ser juez, sino poner nosotros los señalamientos y cuestionamientos por la conducta de otro. Y somos prestos muchas veces a condenar a otro por su conducta. No, con ese hermano, no te metas con ese hermano, porque ese hermano es una mala persona. Ese hermano es un ladrón. Y le comenzamos nosotros a ponerle viñeta. Estamos viendo el defecto. Estamos viendo en el hermano, mire, la paja. Pero no hemos visto en nosotros ¿qué? La viga. En otras palabras, hablas del hermano que es ladrón, pero tú robas más que él. Hablas del hermano de que es, bueno, el defecto que sea, pero tú lo practicas igual. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Entonces uno tiene que ser tan cuidadoso. Y hay un dicho popular, la gente lo dice, ve, dice la gente, el burro hablando de orejas. ¿Han oído ustedes eso? Imagínense usted, vamos a poner un ejemplo un poco tosco, grosero y ordinario, que una mujer, quien sea, donde sea, es una mujer alegre, infiel y que ha tenido un par de maridos, pero cuando se da cuenta que otra mujer es igual o peor, comienza a hacerla pedazos, se la termina. Ahí le cabería el dicho, ¿verdad? El burro hablando de orejas. ¿Qué quiere decir eso? Ninguno de nosotros, porque todos tenemos, ¿qué tenemos? Defectos. Algún defecto tenemos. Y algunas veces queremos nosotros cuestionar a otro por sus defectos, pero tenemos los nuestros. Entonces mejor quedarse ¿qué? Callado. Jesús dice, no lo hagas, no juzgues, no condenes, porque vas a ser juzgado tú y puedes ser también condenado. Y agrega el versículo 41 que leímos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. En otras palabras, ¿quieres corregir a tu hermano? Vamos a suponer que es un hermano de esos hermanos que hablan mucho. ¿Quieres que tu hermano ya no hable mucho? ¿Quieres corregir a tu hermano? Pero resulta que tú hablas el doble de tu hermano.
entonces no vas a corregirlo. Tienes que corregirte tú primero. Tenemos que corregirnos nosotros primero. Hermano, ¿por qué eres engreído, orgulloso, soberbio, altivo? Estoy queriendo corregir a mi hermano y lo estoy acusando y señalando. Pero yo soy triple soberbio, altanero, engreído. Tengo que cambiar yo primero. ¿Para qué? Para corregir a mi hermano. No sé si estamos comprendiendo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos que hablar mal de la gente? Porque Cristo mandó que no lo hagamos. Es mandamiento. Ahora lea lo que dice Santiago de nuevo. Veamos qué dice Santiago. Insiste Santiago. Estamos en el capítulo 4 de Santiago, el versículo 11. Es un versículo bastante fuerte, ¿no? Muy duro. Creemos que estos hermanos realmente tenían problemas porque Santiago insiste con esto de la lengua, ¿no? Vuelve Santiago y dice en ese capítulo 4, versículo 11. Leámoslo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando está hablando de la ley, oiga, de la ley, vamos a darle dos salidas. La primera es la ley mosaica. Así como lo oye, la ley mosaica. Si usted puede leer Levítico, por favor, Levítico, capítulo 19, versículo 16. Levítico 19, 16. ¿Quién lo tiene que me lo lea? Vamos todos. Levítico, allá Antiguo Testamento, después de Éxodo. ¿Qué dice la escritura ahí? Es el capítulo 19 de Levítico. Ahora, ¿qué dice la escritura en ese capítulo 19? Y es el versículo que le dije, 16. Ahí está. Subraya eso. No andarás chismeando entre tu pueblo. Reina Valera. Esa es la ley de Moisés. No andarás chismeando. Dios no está de acuerdo con el chisme. ¿Comprendemos? Es la ley. Dios dice, no. Controla tu lengua. No andes en el chisme. No van a chismear ustedes entre sus hermanos o van a chismear a sus hermanos. Esta versión me gusta, la versión Dios habla hoy. ¿Qué cita le dije que era? 19, 16. Voy a leerlo aquí. ¿Qué dice esta Biblia? No andes con chismes entre tu gente. No andes con chismes entre tu gente. Es bíblico. Quiere decir que si nosotros no olvidamos esta enseñanza, a partir de ahora no vamos a permitir que un hermano peque y nos contamine nosotros oyendo sus chismes. ¿Escuchamos? Hermano, yo no quiero pecar. Discúlpeme, hermano, pero la Biblia dice que no debe haber chismes entre nosotros. Es pecado. Mire, es pecado. Solo quiero cerrar esto con una porción que está en Proverbios que todos la conocemos. Estamos hablando de la lengua. Es que la lengua realmente, ¿qué problema nos lleva? Proverbios capítulo 6. Vamos corriendo. ¿Quién lo tiene ya y lo leemos? Libre Proverbios. Dice la escritura y ya lo conocemos esta porción, ¿no? Pero es bueno que la leamos. La escritura dice ahí en Proverbios capítulo 6. Dios se disgusta. Versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 6 cosas aborrece Jehová
Y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son esas cosas? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué es eso último? Chismes. Y el que siembra discordia entre hermanos. Atención, si usted es un cristiano maduro, que está llegando a la perfección, es decir, a la madurez, al nomás oír un hermano o hermana que está hablando, dice: este está chismeando, este está sembrando discordia. Por favor, evítelo. Y si puede, exhórtelo. Dígale: hermano, eso es pecado. No hablemos mal de la gente. ¿Cuál es el tema? No hablemos mal de la gente. Tenga carácter. Pastor, ¿y entonces qué debo hacer? Porque hay cosas que no las puedo digerir, me molestan. Tenga carácter, confronte. Vamos a suponer que algo me incomoda del hermano que está aquí. Y le digo: hermano, usted, quiero que hablemos. Y nos apartamos. Estoy inconforme, estoy incómodo, me siento mal por esto, por esto y por esto y por esto. Ahí no hay chisme porque estamos hablando. Y él tiene el derecho de aclarar o de defenderse. Y al final llegamos a la conclusión que fueron malos entendidos. Y a lo mejor entonces perdóneme. Él me perdona, yo lo perdono y ahí terminó. Pero nunca, nunca usted suelte la lengua cuando hablen mal de otra persona. Porque usted se rebaja. No es un cristiano de altura. ¿Me está escuchando? Bueno, entonces no hablemos mal de la gente. Vamos. En segundo lugar, ¿por qué? Porque es pecado. Y ayer lo dijo Santiago, porque nos convertimos en jueces. Y el único juez es Dios. El que hizo la ley es Él. El legislador es Él. Y Él es juez. Y Él tiene la facultad para salvar y para condenar. Nosotros no. Pero me interesa esa palabrita, porque es ¿qué? Pecado. ¿Sabe quiénes hablaron mal? Oiga, Aarón y María hablaron mal de la gente. Hablaron mal de Moisés. Se pusieron a criticar a Moisés a sus espaldas. ¿Por qué no lo llamaron aparte? Mira, viejo, fíjate que no nos sentimos bien. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. Algo les hubiera dicho Moisés. No, se pusieron allá, mire, ve. Como decía mi abuela, yo no sé qué es eso, pero sí decía, se pusieron pico a pico. Con las tijeras. Y criticaron a Moisés. Capítulo 12 de Números. Por favor, leámoslo. Leamos ese capítulo 12 de Números. Vamos, que me ayuda algo luego porque el tiempo nos avanza. ¿Qué dice Números capítulo 12? ¿Quién salió a la defensiva? Fue Dios. ¿Quién se molesta? Se molestó Dios. Capítulo 12, versículo 1. Números. María y Aarón, correcto, hablaron contra Moisés. ¿Se fija? Hablaron contra su hermano, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros hacia el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo:
Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Eso está diciendo Dios. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor? La gente que suelta la lengua y habla mal de su hermano o habla mal de la gente no tiene temor de Dios. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¿qué dijo Aarón a Moisés? Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. ¿Se da cuenta que es pecado hablar mal de la gente? No pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Deténgase. Locamente hemos actuado y hemos pecado. Cuando uno mueve la lengua contra un hermano o contra una persona, aquí no hay justificación. Porque alguien va a decir, pero es que tenían la razón. No, no la tenían. Eso sí, de la cosita, eso lo haremos después, ¿no? Aquí lo importante es que Dios no soporta, no permite que dentro de su pueblo haya murmuración contra sus propios hermanos. Ya veré más adelante, ¿no? Pecaron. Quiere decir que cuando hablamos mal de la gente, el Espíritu Santo se contrista y nosotros ¿qué? Pecamos. Oiga, pecamos. ¿Cuántas veces nosotros habremos pecado? Porque hemos hablado mal de alguien. Hemos prejuiciado. Nos hemos vuelto jueces. Y estamos listos para condenar a las personas. Hablar mal de la gente, ¿qué es? Pecado. Repítalo, es. ¿Cuántos se comprometen realmente a partir de ahora no hablar mal de nadie? Mejor no me diga nada porque se le va a olvidar, ¿no? Pero hagamos un gran esfuerzo. Usted en su casa dígale, Señor, ayúdame. Siempre me ha gustado, digo, hablar mal de alguien. Pero ayúdame. Es que siempre creemos que debemos hablar mal de la gente cuando hay... No, es que se justifica. No se justifica. Oiga, no se justifica. Qué peligroso, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenemos que hablar mal de la gente? Primero, porque Cristo manda que no lo hagamos. Segundo, ¿por qué no hablar mal de la gente? Porque no somos jueces y es pecado. Tercero, que esto es lo más serio, ¿no? Y aquí sí vamos a detenernos un poco. ¿Por qué no tenemos que hablar mal de la gente? Porque hay consecuencias de muerte. ¿Qué le pasó a la María por hablar mal de su hermano? ¿Qué le pasó? Ahí cerquita usted puede seguir leyendo. Le cayó lepra. Y fue apartada del campamento allá afuera. Y tuvo Moisés que orar delante de Dios para que Dios pues tuviera misericordia y la curara, la sanara. Hoy comprende por qué muchas personas no tienen paz con Dios y aún padecen aún dolencias y uno ni cuenta se da. Porque a lo mejor sacó la lengua contra alguien y dañó a una persona. Solo piense, no olvide esto, no olvide este. Dios primero, que nosotros no. Espero que así sea. Voy a insistir, Dios primero, que nosotros no. Pero en cuántas congregaciones, quién sabe dónde, hay gente que no se congrega. Ya no se congrega. No van. Porque se fueron, ¿cómo se fueron? Heridos, dañados, ofendidos, señalados. Y dice, yo no vuelvo a la iglesia. Y otros dicen, no vuelvo al evangelio por nuestra propia lengua. Quiero que vean qué peligroso es. Dios usa el término murmurar contra, hablar contra, cuestionar, estar inconforme. Ahora váyase adelantito, estamos en el 12 de Números, vaya ahora al 16.
¿Qué sucedió en el 16 de Números? Es más adelante. Dice la Escritura en ese capítulo 16. ¿Quiénes son ellos? Coré, versículo 1. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y un hijo de Pelet de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, ¿qué dijeron? Movieron sus lenguas. ¿Qué dijeron? Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Mire la actitud del siervo. Y habló Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a Sid. Mire, es Coré el que está moviendo la lengua. Voy a repetir el versículo 5. Y habló Coré y a todo su grupo, su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará a sí. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. Mire qué importante, ¿no? Lo que dice Moisés cuando le dice esto a Coré: tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Se fijó qué fue lo que dijo Coré en el versículo 3. Se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Contra quién está Coré? Contra Moisés. ¿Y contra quién más? Contra Aarón. Ahora vea qué sucede en el versículo 11. Por tanto, dice Moisés, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Contra quién está murmurando Coré? ¿Contra quién? Contra Aarón. ¿Y contra quién más? Contra Moisés. La murmuración, el hablar contra. Mire qué delicado. Ahora, ¿qué sucede en el versículo 13? Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente, estás reclamando. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, y no nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Es decir, hermanos, estos están en completa rebelión, pero diciendo cosas. ¿Contra quién? Contra Moisés y contra Aarón. Están inconformes. ¿Por qué? Porque ¿saben quién era Coré? Era un coatita. Coatita. ¿Y sabe que los coatitas tenían sus propios privilegios? Los meraritas, los coatitas y los gersonitas. Pero él no estaba contento con lo que tenía, él quería más. Él quería el sacerdocio. Y por eso estaba echándole leña al fuego contra Moisés y contra Aarón. Ahora yo lo que quiero es que vea las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias?
Dice la Escritura que, estamos avanzando, ¿no? Dice la Escritura en el versículo 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré. La gente, mire, ve, se hizo un lado. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, Moisés, todas estas palabras, ¿qué pasó? Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Se fijó? Fueron consumidos a fuego. ¿Cuáles son las consecuencias de abrir la boca? La muerte, ¿no? Pero estos son 250 más Coré y su familia. ¿Quiénes ya tenía la pobre mujer y los hijos de irse a las profundidades de la tierra, al mismo infierno? No. Es necesario ser prudentes. Termino. ¿Qué pasó en el versículo 41 de ese capítulo 16 de Números? Y el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Hoy ya no fueron solamente 250, hoy no solamente fue Coré, sino toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ya Coré había dejado la semilla sembrada. Mire qué peligroso. Y todo el pueblo se le está viniendo encima a Moisés y a Aarón. Ustedes mataron a Coré, ustedes mataron a su familia, ustedes mataron a los otros, ustedes mataron a los 250, está diciendo la congregación. Dios se enojó tanto que comenzó a arder el campamento. Óigame, ¿y sabe cuántos murieron? Véalo ahí. Esto es peligroso, ¿no? Y dice el versículo 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ven pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. ¿Cuántos muertos? 14,700. ¿Se da cuenta? Quiere decir que el tema que hemos tocado, no hablemos mal de la gente, es un tema muy delicado, ¿no? Primero dijimos, porque Dios no lo aprueba, porque Jesús dijo: no lo hagan, el mandamiento. Segundo dijimos que es pecado. No somos jueces. Y tercero, hay consecuencias de muerte. Murió Coré, su familia y todos sus seguidores. Y ahora toda una congregación estaba enardecida. Y claro, Aarón tuvo que correr y presentar la expiación, el incensario, para que no cayeran. Y solo murieron 14,700. ¿A raíz de qué? De mover la lengua en contra de. Hoy entiende por qué Santiago
es tan fuerte. Dice que la lengua es como un fuego. Mis amados, las congregaciones necesitamos, todos necesitamos, nos incluimos los pastores, porque los pastores algunas veces somos como cotorras en los púlpitos. Necesitamos ser educados y tener el temor de Dios. Oiga, el temor de Dios. Nunca usted prejuzgue, porque al prejuzgar usted puede marcar para toda una vida a una persona. Si usted dice, le dicen, mira, dicen que fulano robó. De veras, no. Usted ya se le metió en la cabeza que él robó. Pero usted lo va a repetir. Fíjate que dicen que es ladrón. Total, ya lo marcó. Es ladrón, es ladrón, es ladrón, es ladrón. ¿Sabe qué peligroso es para un niño? Y esto va con los padres de familia. Eduquen a sus hijos. Cuando un niño es amanerado, porque no aprende los modales de su papá, ustedes que son papás, enséñenle a su hijo, ¿no? Y el niño camina como su mamá y habla como su mamá. Él no es un niño homosexual, no es. Ponga atención. Pero el medio donde está creciendo es entre mujeres. ¿Me escucha eso? Y la nana no entiende eso, o la mamá. Y el niño aprende a hablar como su mamá y hace los gestos de su mamá. Entonces viene la injusticia. Va a la escuela y como el niño habla así en la escuela, hay niños machistas y vos que sos mamayita. Y luego, por último, lo marcaron. Y comienza como que es incendio. Y hasta la maestra o el maestro o los compañeros. Y lo marcaron. Después están destruyendo una vida. ¿Se acuerdan un testimonio que les dije de un muchacho que vino acá y me dijo, yo soy hijo de cristiano, yo no soy ningún homosexual? Pero claro, tenía algunas maneras. Y hay un compañero, me dice, que siempre me dice, mamayita. Y yo no hay qué hacer. Porque yo no soy ningún mamayita. Yo iba a aconsejarle, mira, tené cuidado, no te metas con nadie. No, yo no le dije eso. ¿Crees vos que le podés dar tunda a ese fulano? ¿Crees que le podés pegar? Pero duro, ¿a qué sangre? Sí, me dice, si yo puedo hacerlo, pues hazlo. Hazlo. Dile al director y al orientador que tú no vas a permitir que siga cuestionando tu honor y que no respondes. ¡Ja! Me hizo caso inmediatamente y al día siguiente le di una gran tunda al que le gritaba, ¿no? Lo dejó sangrando. Hasta allí llegó el grito de mamayita. Es la sociedad misma, somos nosotros. Hoy comprende por qué una palabra que sale de nuestra boca contra alguien es peligroso. Arruinarle su futuro. Oiga, etiquetarle algo que no es. De ahí que nosotros como cristianos tenemos que ser cuidadosos. Amén. No hablemos mal entonces de nadie. ¿Por qué? Porque es pecado y porque hay consecuencias. Quiero que oremos. Dígale, Espíritu Santo, controla mi vida. Jamás tengo que hablar, dígale, en mal de nadie. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, enséñanos, 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 instrúyenos, edúcanos. Oh Espíritu Santo de Dios, te lo ruego, te lo pido, en el nombre de Jesús. Mi Señor, hablar mal de la gente es pecado. Oh Espíritu de Dios, que tu iglesia, que comprendamos, que tú nos enseñas que dentro de nosotros no deben haber chismes, ninguna acción o actitud contra las demás personas. Prométale al Señor que usted pondrá de su parte, levantando sus manos hacia arriba. Levante sus manos. Dígale, Padre, ahora me comprometo delante de ti, Señor. Solo te pido
Que me des la fuerza de tu Espíritu Santo. Que haya control en mi vida, en mi lengua, para no señalar, para no juzgar, para no ser juez de nadie, para no ofender, para no dañar, más para edificar, para construir. En el nombre de Jesús, ayúdame. Oh, mi Señor, ayúdame. Santo el Señor. Oh, Padre, ayúdanos, Señor. Podemos destruir con nuestras lenguas, con nuestros comentarios. Podemos destruir con nuestras insinuaciones. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús. Y usted, mi hermano, que se ha alejado, vuelva, regrese. Cristo lo espera con sus brazos abiertos. El Espíritu Santo quiere suavizar las heridas de su vida. Vuelva al Señor. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.